tal, amigos? Buenas tardes. El día de hoy platicaremos sobre un tema muy importante en el cual debemos tener mucho cuidado al realizar una tarea, un trabajo para presentar. Debemos de tomar en cuenta las citas y fuentes de consulta en formato APA. Una cita se refiere a la idea que se obtiene de un documento de manera textual o escrita con propias palabras. La idea se escribe en el texto y se complementa con los elementos que escriben el documento del cual se extrajo. La APA 2006 utiliza las referencias en el texto con un sistema de citación de autor y fecha. Todas las citas que aparecen en el texto deberán ordenarse alfabéticamente en una lista de referencias bibliográficas al final del trabajo. Citar es importante para argumentar o referir a las fuentes en las que se está fundamentando el trabajo. En la educación a distancia también es importante citar para evitar el plagio. Al colocar una idea tal y como se extrae de un documento se realiza una cita directa. Si la idea es menor de 40 palabras, se debe de tomar en cuenta el énfasis en tres importantes puntos. El primero es el contenido. En el contenido debemos de poner el texto entrecomillado. Entre paréntesis debe de ir el autor, año y página. A continuación les muestro un ejemplo. Este es el ejemplo de contenido. Como nos decía en la diapositiva anterior, la idea debe de ir entre comillas. Posteriormente, debemos de poner el autor entre paréntesis, que es Max Weber, año 1964 y número de páginas del cual se ha extraído el contenido. El segundo punto es el autor, en el cual se debe de colocar el apellido del autor, el año entre paréntesis, después debe de ir la cita entrecomillada y al final el número de la página. Este es el ejemplo. Aquí muestra, como dice la diapositiva anterior, que Max Weber es el autor, el año va entre paréntesis, cita entre comillas y al final el número de la página donde se extrajo. Trate de hacer el mismo contenido, la misma frase para las dos diapositivas para que fuera un poco más entendido. Por último encontramos el formato que se escribe primero el año. Como bien nos marca, dice que se anota primero el año, nombre del autor, cita entrecomillada y después entre paréntesis el nombre de la página. Como podemos ver, en los tres puntos cambia el orden de los factores. Este es el ejemplo de el año. El año es en 1964. Posteriormente se anota el primer apellido del autor, Max Weber. Se cita entre comillas el contenido. Y por último va el número de página de cual se extrajo el. En caso de que la cita sea mayor a 40 palabras, se escribe la idea sin comillas y todo el párrafo se pone a una distancia de 1.3 centímetros desde el margen izquierdo. En este caso ya no realicé algún ejemplo debido a que claramente nos marca lo que se debe de hacer. Así como existen las citas textuales, también se encuentran las citas no textuales. Las citas no textuales son un resumen de la idea original. Existen dos tipos de citas no textuales, la específica y la general. La cita no textual específica es una parte de la idea. Se escribe sin comillas e incluye la o las páginas de donde se ha resumido. La cita no textual general resume el contenido total de un escrito, va sin comillas y no se agrega el número de páginas. En caso de hacer una cita de otra cita, se menciona un texto citado por otro autor y del que no se ha conseguido el original. La cita debe de contener la expresión citada por y el nombre del autor.
Mi principal fuente de consulta para este tema fue una página de la UNAM. Son los recursos para usuarios, guías y consejos de búsqueda. La pregunta es cómo hacer citas y referencias en formato APA. Como bien mencionaba, es de UNAM. Espero que esto nos ayude un poco para mejorar nuestros trabajos, debido a que muchas veces en los trabajos que enviamos nos retroalimentan principalmente en formato APA de nuestras citas. Espero que tengan excelente tarde, que les hayan ayudado un poco mis diapositivas y